Muy buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos una charla muy especial de protección de datos personales y nos va a acompañar en esta charla Carolina González. Ella es directora de protección de datos personales de MS Legal desde el año 2014. Es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y auditora certificada en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información por IEC 27001 del 2013. Carolina González es nuestra consultora y asesora en materia de protección de datos. Es una persona que nos ha venido acompañando aquí en Previsora desde hace ya unos casi 4 años. Y adicionalmente ella asesora a compañías multinacionales y nacionales en este tema. Este tema es súper importante para todos porque pues finalmente no es solamente un tema de nuestra compañía, es un tema que nos impacta a todos y pues vamos a dar inicio con ella. Entonces, Caro, bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Diana. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto acompañarlos nuevamente, acompañar a la previsora nuevamente en su búsqueda de generar una cultura tanto organizacional como con sus clientes, sus aliados, sus intermediarios y todos los que nos están acompañando acá frente al tema de datos personales. Es un tema que es importante resaltar que esto de la protección de datos personales y el tratamiento de datos personales no solo aplica a la empresa, no solo aplica a Previsora, no solo aplica a la empresa con la que cada uno de nosotros trabajamos, sino que también tiene mucho que ver con la vida privada de cada uno. Y es que desde la expedición de esta norma, se ha dejado la claridad que tanto el tender a la esquina como el presidente de la República tiene que dar cumplimiento a esta legislación, independientemente si es una empresa o una persona natural que haga tratamiento o que haga uso de información personal para fines comerciales o para lucrarse de alguna forma con la información personal que se encuentra dentro de alguna base de datos que sea creada para ello. Entonces, así las cosas, pues damos inicio a la presentación. Y al decirles esto, la protección de los datos personales, la nueva realidad es que es algo que definitivamente llegó para quedarse y no solo frente a las obligaciones que todos podemos llegar a tener frente a la información personal que conozcamos, de acuerdo con el trabajo, con las funciones que nosotros tengamos en nuestras empresas, o si somos algún emprendedor, si hay algún emprendedor que por acá nos acompaña que igual trate datos personales, esto no solo genera obligaciones, sino también nos entregan unos derechos personales a cada uno de nosotros que todos los días nos lo recuerdan cuando recibimos llamadas, ofreciéndonos algún producto de empresas, de compañías, de cualquier cosa que no tenemos, con las que ni siquiera hemos oído nunca hablar o no tenemos ningún tipo de relación. Entonces ahí es cuando esta legislación no solo impone obligaciones y deberes, sino también nos da el ejercicio a todos nosotros, la posibilidad de ejercer el derecho de solicitar la eliminación de mis bases de datos, de mi información de las bases de datos, de la compañía, que no me vuelvan a contactar, que no me vuelvan a llamar. Esto con ciertas limitantes pues, que vamos a ver a lo largo de la presentación. El momento en que ustedes lo quieran pueden hacer preguntas por medio del chat y Juan David, que acá nos acompaña, también los va a estar leyendo y vamos solucionando las preguntas. Esta idea es que esta charla no sea una clase magistral, sea más una interacción en que podamos solucionar todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, inicialmente, para contarles un poco, y es por qué salió esto de datos personales y tener la claridad que esto no es un tema que se inventaron en Colombia. Es un tema que es una normativa que se puso de moda, que está de moda ahorita, y que aparte, al ponerse de moda, la autoridad que es la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Industria y Comercio comienza a mostrar su gestión y hace requerimientos, sanciona y publica esas sanciones, que hace que todas las empresas y que todos nosotros tengamos como en la conciencia
y tengamos claridad que es un tema que está pasando, que están sancionando y que me puede estar igual afectando a mí también como persona natural titular de la información. Pero lo primero que hay que saber es que esto viene desde terminada la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde Hitler lo que hizo fue ir a lo que en ese momento eran notarías, las alcaldías, los ayuntamientos, a iglesias, a cualquier tipo de entidad sí, entidad del gobierno o fuera del gobierno, en donde pudiera conseguir información, y pudo conseguir información y pudo identificar a los millones de judíos, a los millones de gitanos, a los millones de personas que simplemente por tener una descendencia podía que no ser de la raza perfecta que él quería, y con toda esa información cruzó todos esos datos, y lo que generó pues fue esta matazón que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces de ahí, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, lo que todos los países, más que todo europeos, se reunieron y dijeron: no podemos permitir que otro Hitler llegue a nuestras vidas, y si llega, que tenga todas las restricciones posibles para que esto no pase. Entonces se identificó un grupo de datos personales que fueron denominados como sensibles, y que son los típicos datos, y que actualmente la información sensible se sigue tomando como tal. Es la típica información que no por sí genera una discriminación, pero que su indebido tratamiento puede llegar a generar una discriminación, como que es la raza, la religión, mi convicción política, mi orientación sexual, mi sexo, si soy mujer, si soy hombre, o en este momento cualquier persona que se identifique de alguna otra forma diferente al femenino o al masculino. Todo eso genera una discriminación, y eso es la información sensible. Entonces, ese fue el inicio de toda esta regulación de datos personales a nivel global, que como ustedes ven en este mapa que les muestro, no es solo Colombia. Ha habido como 3 olas. La primera ola fue toda la parte europea, que son es la parte más adelantada en la regulación de este tema. Después llegó a Sudamérica, y en donde fue Colombia, Argentina, Uruguay, y en compañía de México, que se regulaba el tema, y ahorita está en una tercera ola, en donde ya está Centroamérica, los otros países de Sudamérica que no han tenido como ninguna regulación al respecto. En Estados Unidos, alguno de los estados ha empezado a regular, y pues hay vamos, como una obviedad de cuáles países puede que no hayan regulado y no tengan ningún interés de regular este tema, como podría llegar a ser un Venezuela, un Cuba, los que están bajo estos tipos de dictaduras. Pero entonces tener en cuenta que es un dato personal. Vimos que todo esto empezó con un dato personal que es sensible, que es como raza, mi religión, todo eso, pero dato personal es cualquier dato que me pueda identificar a mí, ya sea de forma directa o indirecta. ¿Qué es todo un dato? Un dato es mi nombre, mi dirección, mi teléfono, mi número de cédula, mi fotografía, mi huella, mi iris. Pero por otro lado también son los datos personales que me pueden identificar de forma indirecta. Entonces, yo creo que todos nosotros acá podemos llegar a tener una tarjeta de cliente frecuente de alguna empresa, de algún supermercado. Esto no es solo para tener y brindarme un servicio y darme puntos que yo pueda reclamar y entrar a una rifa, sino por atrás lo que se busca con teniendo esa información es tener todo un análisis de sus compradores. Cuando se identifica que si yo si vivo de la universidad y vivo sola, van a ver que mi mercado es de alguna forma. Cuando ya me caso, van a ver que mi mercado va a cambiar. Cuando ya tengo hijos, ya van a ver dentro de mi mercado pañales, leche, y todo eso es lo que me está identificando en qué momento de la vida yo me encuentro. Y eso lo que genera es, cruzándolo con más información, lo que genera es un dato personal mío. Mis compras, mis hábitos de consumo es un dato personal. Todo lo que nosotros publicamos en Facebook o en redes sociales, incluso sin publicar, sino simplemente con un like, con un me gusta, con un
comentario, un dedito arriba. Eso lo que genera es un análisis de qué es lo que me gusta a mí. Si yo siempre pongo un like a un perro, a publicaciones de perros, de gatos, pues van a saber que yo soy una persona que me gustan los animales, que me gustan perros y gatos. ¿Y qué va a pasar? Acto seguido, a mí me va a empezar a salir en Facebook, en diferentes redes sociales, en Google, información relacionada con perros y con gatos, con comida de perros, con comida de gatos. Yo creo que a todos nos ha pasado que si buscamos unos tenis o buscamos un pasaje a algún sitio, automáticamente le empiezan a llegar a una información del hotel de ese sitio, del restaurante de ese sitio, de hacer un tour en ese sitio. Entonces, todo eso es porque identificaron que yo quiero ir o me está gustando ir a un sitio y eso termina siendo un dato personal. Dato personal indirecto, aparte, una placa del carro. ¿Ustedes creen? Pues una placa del carro es un número que tiene un vehículo, no me debería por qué identificar a mí. Pero si uno va al registro único, al RUNT, el registro único de tránsito, y pone en el registro único de tránsito la placa del carro, es posible en algunos casos que salga la información de, de su propietario. Entonces, si sale que tal carro es propiedad de Carolina González, ya ustedes conocen un dato personal mío, un dato personal que es que yo soy propietaria de un bien inmueble, entonces ya ahí empiezan a conocer ustedes mi capacidad económica, por ejemplo. Todo esto es un dato personal que si ustedes ven, estamos llenos y todos los días estamos entregando información, nos están identificando de alguna forma y no solo con el dato personal normal que uno tiene en la cabeza, que son mi número de identificación, mi nombre, mi teléfono y mi celular y mi dirección. Pero entonces, por otro lado, tener en cuenta una cosa y es que es tratamiento, porque tratamiento no es solo lo relacionado con que me llamen, que me manden un correo. Eso no es el tratamiento. El tratamiento es cualquier tipo de operación o de actividad que realicen sobre mis datos personales. Desde que recopilan la información, desde que me la están pidiendo, hay un tratamiento. Desde que la almacenan o la guardan dentro de un Excel, dentro de una base de datos, eso ya es tratamiento, pasando claramente por el contacto, el uso, el compartirlo con alguien, incluso la destrucción de un dato. Hay un caso que fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio, que veíamos como un único caso y ya hay 2 empresas más investigadas por el mismo, y es que una persona llegó y entregó su hoja de vida, a una empresa interesado en trabajar en esa empresa. Importante que tengan en cuenta que con la sola entrega de un dato no quiere decir que estoy autorizando. Con la sola entrega de mi hoja de vida, es claro que se entiende que yo quiero que me tengan en cuenta, que me llamen en caso que cumplo con el perfil que están buscando, que yo consiga un trabajo, es claro y eso es lo que yo voy a querer. Pero que el tratamiento de los datos implica otra cosa, implica que yo solo con la entrega de la hoja de vida, yo no estoy autorizando a esa empresa para que realice el tratamiento de mis datos personales para lo que quieran. Entonces la persona entregó su hoja de vida, después de año y medio volvió a la empresa y dice, oiga, es que yo entregué mi hoja de vida, quiero saber qué pasó pues con esa información, qué pasó con mi hoja de vida. En la empresa le dijeron, vea, nosotros hacemos un análisis, en caso que usted no cumpla con el perfil, pues hacemos una eliminación de la hoja de vida, entonces pues realmente no sabemos quién es usted y si no lo llamamos, pues usted no pasó el perfil. Pues el personaje fue a la Superintendencia de Industria y Comercio, se quejó y en efecto la empresa al recibir la hoja de vida no pidió la autorización para el tratamiento de los datos que estaba y tampoco le informó que después de un tiempo iban a destruir y iban a botar su hoja de vida. Esto terminó en una sanción para la empresa. Entonces, para que vean que todo este concepto de tratamiento de datos personales se amplía a cualquier tipo de actividad que se hace, sobre estos datos personales. Importante tener en cuenta que los datos personales tienen una clasificación. Hay una clasificación y hay un dato personal que es público y es al que podemos acceder y consultar en una base de datos de manera libre y sin restricciones.
Pero esto no es que un nombre o una cédula sea un dato público porque es el dato normal que tenemos cada uno de nosotros, sino un dato público es, ejemplo, lo que está en un registro público, como pueden ser las cámaras de comercio del país. Cuando vamos a las cámaras de comercio del país, nosotros vamos y podemos pedir un certificado de existencia y representación legal de cualquier empresa y no nos van a pedir una autorización, no nos van a pedir un poder, no nos van a pedir nada. Y hay información personal dentro de esos certificados de existencia y representación legal del representante legal, de los socios, del revisor fiscal, incluso hay un correo electrónico y hay un teléfono que puede llegar a ser de uso personal de alguno de los miembros de la empresa y no un dato corporativo, por ponerlo así. Entonces, eso es un dato público al que yo puedo acceder y puedo utilizarlo. Ustedes pueden conseguir mi teléfono en un certificado de existencia y representación legal de la empresa, pero cuando me llaman, ustedes me tienen que pedir autorización para continuar con ese contacto. No quiere decir que yo ese dato lo puedo usar y me puedan llamar cuando quieran y me puedan mandar mensajes cuando quieran para lo que quieran. Eso no implica eso. Eso no implica lo que buscan estos registros públicos, sobre todo el de la Cámara de Comercio, es que yo pueda llegar de pronto a tener un contacto con una persona, pero porque me interesa, porque esa persona es representante legal de Previsora Seguros y me interesa contactarme con él por ser representante legal, no por ser Fulanito Pérez. Si yo ya utilizo esa información de Fulanito Pérez para mandarle un mensaje por WhatsApp para decirle que si le está interesado en este emprendimiento, entonces yo estoy vendiendo pijamitas, estoy vendiendo termos, estoy vendiendo lámparas, eso ya es un tratamiento indebido. Entonces, no importa que yo acceda a esa información por un registro público, lo que importa es que yo tenga una autorización para posteriormente hacer uso de esa información. Por otro lado está el dato semiprivado, es el típico dato de centrales de riesgo en Colombia que son Experian, que antes era Data Crédito, y TransUnion, que era lo que es CIFIN, lo que era CIFIN, es el dato que en un principio es privado, nadie debería por qué conocer mis hábitos de pago, mi vida crediticia y financiera, pero para efectos de conseguir un crédito, para efectos de conseguir un préstamo, pues hay personas o hay sectores de la sociedad que les interesa conocer esa información, como pueden ser los bancos. En este momento ya no están solo los bancos, sino están las empresas fintech que buscan o requieren de acceder a la información financiera y crediticia que tengo que estar reportada en centrales de riesgo para conocer si yo soy buena paga o no. Acá lo importante también es saber que en centrales de riesgo todos estamos reportados, porque en centrales de riesgo no es solo está reportada la persona que no ha pagado, sino la que ha pagado en debida forma. Y esa es la información que el banco o cualquier entidad a la que yo me acerco para pedir un crédito, para pedir un préstamo, lo que consiguen con la consulta de esta información es conocer si cuánta plata a mí me van a dar, cuánto plazo me van a dar, qué garantías me van a pedir y si yo soy buena paga, pues eso va incrementando o disminuyendo dependiendo de mi forma de pago y del cumplimiento de mis obligaciones. Y por último está el privado. El privado es el privado que dentro de toda su caracterización está la información sensible de la que ya les venía hablando. Y que nadie debería estar autorizado para tratarlo, para recolectarlo, para almacenarlo, para hacer cualquier tipo de actividad con esta información. Así no la utilice para nada, no pueden acceder, a menos que tengan una autorización, a menos que tengan una autorización del titular de la información. ¿Quién es el titular de la información? Somos todos nosotros. Todos nosotros somos titulares de nuestros datos personales y solo pueden acceder a ellos o pueden tratarlos a quienes yo autorizo. Hay algunas excepciones, está la excepción de cuando hay una urgencia médica o de urgencia vital que claramente requieren de mis datos personales. Y mis datos personales, ya vimos, es un tema, mi sangre, mi salud, mi tensión, el estado médico en el que yo me encuentro. Y si yo estoy en una emergencia, pues no me van a pedir una autorización para salvarme la vida. Igual con temas de seguridad nacional.
el tema de un terrorista, de un narcotraficante, de todas estas personas que se están buscando, pues es que no se les tiene por qué pedir autorización para que salga una foto de los más buscados. Entonces, pues esas son como algunas de las excepciones. El dato sensible está prohibido tratarlo a menos que se dé una autorización o alguna de estas excepciones. Los datos de niños, niñas y adolescentes también es un dato que está prohibido, que solo puede ser tratado por quienes autoricen el tratamiento, por los representantes, por sus padres, sus tutores, y ya de una edad en donde ya el menor ya se considera como adolescente y que puede tener una visión y puede dar su opinión, ya se tendría que tener en cuenta también la opinión de ese menor de edad para realizar el tratamiento de los datos. Entonces, todo es para mostrarles y el extremo, digamos, al que está llegando también frente al tratamiento la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay muchos datos que son obligatorios entregarlos si uno quiere acceder a algún tipo de servicio. Entonces, ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio ahorita está investigando a varias cámaras de comercio argumentando que fallaron porque no estaban pidiendo la autorización para recopilar datos personales de quienes presentan una petición, una queja o un reclamo. Si bien normalmente es necesaria la autorización para recopilar cualquier tipo de datos, estos son solicitados en cumplimiento además de un deber legal. Hay una ley que habla de derechos de petición, hay una ley que para atender mis quejas, mis reclamos, pues como mínimo tienen que saber mi nombre, tienen que saber mi cédula, o tienen que saber un teléfono, una dirección o un correo electrónico para poder atender mi queja, para atender la solicitud o el trámite que yo estoy solicitando. Entonces, pues hay cosas extremas y esto pues uno no lo puede entender. A veces nosotros siendo consultores de protección de datos personales, pues tenemos que dejar la claridad que esto es algunos extremos y puntos a los que está llegando la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé, Juan, si haya alguna duda. ¿De momento? Bueno, no, creo que no. Listo, entonces un poquito para contarles, pues es un tema legal, entonces para contarles un poco de la normatividad, esto está desde la Constitución Política. La Constitución Política trae consigo el derecho de habeas data, y el derecho de habeas data es el derecho que tenemos todos nosotros para pedirle a una entidad pública o privada que actualice mi información, que elimine mi información, que me diga para qué está utilizando mi información, que me muestre bajo qué autorización está tratando mi información, etc. Luego de la Constitución Política, con algunas normas adicionales en donde habla la parte de los censos electorales, de la parte del registro civil, de la ética médica, en donde hay una confidencialidad de la información que se entrega entre médico y paciente. Surgió la ley 1266 del 2008, que es la que habla del habeas data financiero y crediticio, que era lo que yo les venía hablando. Es todo lo de consulta, reportes en centrales de riesgo, manejo de información financiera y crediticia. En esta norma se establecen cuáles son los deberes que deben cumplir las empresas que nos quieren reportar, ya sea positiva o negativamente. Quiénes pueden acceder a la información que está dentro de las bases de datos que administran las centrales de riesgo, operadores de información. Acá seguramente ustedes han tenido conocimiento que de un año hacia acá se ha estado en el debate del proyecto de ley de borrón y cuenta nueva, que lo que busca es actualizar algunos aspectos de esta ley y dar beneficios a quienes actualmente tienen alguna deuda o están en mora y se mantienen reportados en centrales de riesgo. Actualmente, para los que estén interesados, actualmente esa ley ese proyecto de ley ya fue estudiado por la Corte Constitucional. Ahorita se le están haciendo algunas modificaciones por algunos comentarios que presentó la Corte y estamos a la espera ya de la sanción presidencial. Entonces esto saldrá. Entonces acá lo importante es que una vez entre en vigencia esa norma, quienes hagan el pago de sus obligaciones, quienes realicen el pago de sus obligaciones
¿Saldrán inmediatamente de las centrales de riesgo o solo tendrán que mantenerse por un periodo de máximo 6 meses? Entonces, pues da unos beneficios a quienes salgan, a quienes finalicen sus deudas. Y por otro lado, dime. Hola, Juanda, ya tenemos dos preguntitas aquí en el chat. Me parece importante, pues, antes de seguir con este tema, darle respuesta porque precisamente tiene que ver con lo que estabas hablando anteriormente. Entonces, Juanda, si quieres. ¿Las ves? Sí, ya, Elena. ¿Qué pasa con los grupos de WhatsApp donde lo incluyen a solo por ser clientes de una tienda? Mira, buenísima pregunta. Y hay un caso de un restaurante que creó un grupo de WhatsApp para tener contacto con las personas que habían hecho una reserva para la cena de fin de año, hace un par de años o 3 años. Y creó ese grupo, incluyó a todos los que habían hecho reserva y una persona dijo pues que solicitaba que por favor le informaran de forma independiente lo relacionado con su reserva y se salió del grupo. La volvieron a meter diciéndole que no, que todo lo del grupo, todo lo de su reserva y todo lo de cena de fin de año se iba a manejar por medio de ese grupo de chat. La persona fue a la Superintendencia de Industria y Comercio y sancionaron este restaurante. Básicamente, ¿por qué? Porque es que si bien el chat, el WhatsApp, todas estas aplicaciones hacen ya parte inherente pues de nuestro teléfono, la superintendencia sí ha tomado muy en cuenta, y acá les voy a repetir mucho superintendencia, porque también me interesa y nos interesa desde Previsora que ustedes conozcan como qué es lo que está pasando, qué es lo que está sancionando la superintendencia y cómo lo está viendo, porque al fin y al cabo es la autoridad que está sancionando y que está defendiendo de alguna forma nuestros derechos. Entonces, lo que la superintendencia sí ha dicho frente a los grupos de WhatsApp es que estos son grupos, o el WhatsApp como tal, es un canal que ya es muy íntimo para mí, que yo lo utilizo para contactarme con mis personas cercanas, con mi familia, incluso de trabajo, pero no para recibir comunicaciones, no para recibir mensajes comerciales, publicitarios, etcétera. Y si eso lo quieren hacer, lo quiere hacer un restaurante, lo quiere hacer una tienda, tienen que autorizarlo. Si no lo autorizan, es un indebido tratamiento. ¿Qué se puede asimilar con el grupo de WhatsApp? Si ustedes entran a la información del grupo de WhatsApp, está el teléfono de todos los miembros. ¿Y qué se puede asimilar con eso? Con que ustedes mandaran un correo electrónico sin copia oculta. Y ustedes están enviando un correo electrónico y dejando en evidencia todos los correos electrónicos de todas las personas que van a recibir ese correo electrónico. Y el correo electrónico, pues, es un dato personal, el teléfono es un dato personal. Entonces, incluso más allá de se debe contar con una autorización, el contactarse por WhatsApp para fines publicitarios o de mercadeo ya invade un poco la privacidad de la persona. Y por otro lado, el crear un grupo así, sin una autorización, lo que hace es generar incluso como un vacío o un incidente de seguridad, porque ya no hay confidencialidad de mis datos. Lo que pasa es que mis datos quedan visibles para todos los otros miembros del grupo, igual como pasaría con un correo electrónico que es masivo y que se envía sin copia oculta. Claro, sobre ese caso de los correos masivos que se envían sin copia oculta, nos gustaría que nos comentaras o nos dieras a conocer algún caso que se haya ya sancionado por ese tipo de errores. Es un error común que a veces la gente no se da cuenta lo importante que es poner en copia oculta cuando mandas esos mensajes masivos. Hay un caso, todas las sanciones están publicadas en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio para los que quieran tener conocimiento, pero más que todo hay casos en donde, acá les digo, una sanción de 298 millones de pesos.
298 billones de pesos, en donde una de parte de esa sanción a una empresa fue por eso mismo, fue por enviar una comunicación sin copia oculta, y lo que más generó era sin copia oculta y el contenido del correo electrónico. El contenido del correo electrónico fue que esta empresa era una empresa que realizaba una gestión de cobro de obligaciones de una empresa como tal, y en vez de hacer una gestión de cobro enviando la información propia a la persona deudora, diciéndole usted debe esto, usted lleva en mora por 6 meses, envió un correo sin copia oculta y con una información, con un archivo, con los nombres de todos los que sobre los cuales estaba haciendo la gestión, con número de cédula, con valor de la deuda que se tenía, número de días en mora. Entonces, pues esto ya se sale, ya hay información privada, hay información sensible, hay un incidente de seguridad y hay no se hace la debida diligencia internamente o el principio de responsabilidad demostrada, que ahorita les hablaré, el principio de responsabilidad demostrada, y es que todas las empresas deben cumplir con la confidencialidad, deben velar por la confidencialidad, por la seguridad, por la integridad del dato, por todo lo que implica la protección de mis datos personales, que un acceso restringido. Hay un principio dentro de la norma que se habla del acceso o la circulación restringida del dato, es que mi información no puede estar volando por ahí. Hacen énfasis en que no puede estar volando por internet, pero no puede estar visible y no puede estar a disposición de toda la gente que la necesite o incluso que no la necesite, y por errores por estos es que la empresa se gana una multa de casi 300 millones de pesos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, claro. Personalmente he recibido llamadas de empresas y servicios que no conozco. ¿Esto está permitido? No, no está permitido, como les decía. Y lo que no está permitido no es que te llamen a ofrecerte cosas, es que te tienen que pedir autorización para llamarte a ofrecértelas. Hay unas cosas, y es que cuando nosotros, por ejemplo, firmamos un contrato con un banco, con Claro, con Movistar, en donde los contratos son largos, eso sí, a mí me pasa, a todo el mundo le pasa, y todo lo hemos hecho, uno no lee todo eso, uno firma, y uno no sabe lo que está firmando. Les voy a poner un ejemplo. Claro, a ustedes a veces les llegan mensajes de texto que son de Claro, pero Claro está ofreciendo servicios o está promocionando servicios de otra empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que Claro hace y lo que Claro tiene, y que es perfectamente válido, es que dentro de sus autorizaciones solicita la autorización, dentro del contrato solicita la autorización, y uno cuando lo firma entrega la autorización para que a mí me pueda enviar Claro la información de diferentes empresas y promocionarme productos o servicios, ya sean de Claro como de cualquier otra empresa con las que Claro tenga una alianza. Y por otra parte, Claro hace un contrato voy a poner acá un ejemplo no sé, con Coca-Cola, y hace un contrato con Coca-Cola, y Coca-Cola le dice, por favor, mándele a todos sus usuarios esta información voy a sacar una nueva Coca-Cola con sabor a limón, y vale 2.000 pesos. Entonces, a nosotros, a todos los usuarios de Claro, nos llega un correo, nos llega un mensaje de texto con la información de la nueva Coca-Cola. Esto por ponerles un ejemplo. Pero hay otros casos en donde se siguen prácticas de compra o venta de bases de datos, en donde podemos estar todos nosotros cuando no había ninguna regulación y cuando no era que estuviera permitido, pero era una práctica común, que se vendían, se compraban bases de datos y de ahí sale toda la información. ¿Qué se puede hacer? Decir, por favor, elimínenme de la base de datos, y uno se puede ir a quejar en la Superintendencia de Industria y Comercio, a decir, esta empresa me llamó, no tengo ni idea por qué, no tiene mis datos, y lo que la superintendencia hace es ir a esta empresa y decirle, por favor, muéstreme la autorización de Carolina González.
para que usted la pudiera llamar. Y si no la tiene, por favor, elimínela de sus bases de datos y dependiendo de lo otro que encuentren dentro de la empresa, la Superintendencia de Industria y Comercio, si no tiene alguna política, si no tiene manual, si las otras obligaciones que ahorita les hablaré, pues ya será una sanción por un incumplimiento ya a la legislación de datos personales. Caro, otra pregunta. Como agencia debemos pedir una autorización para el tratamiento de datos adicional a la autorización que se pide por el SARLAF. Ahí hay una cosa y es, no debería, ¿por qué? El SARLAF es un medio por medio, es un canal por medio del cual se puede solicitar la autorización para el tratamiento de datos personales. Las finalidades básicas deberían ser la de el conocimiento del cliente, la de creación del cliente, todo lo relacionado con en el caso, digamos, de seguros con la póliza que yo voy a adquirir, con el contrato de seguro que vaya a suscribir con mi aseguradora por medio de la agencia. Pero hay una cosa adicional y es que actualmente el gremio Fasecolda sí está poniendo o está, ¿cómo decirlo? Indicando, sugiriendo que el SARLAF que sea utilizado y que no sea propiamente el sugerido por Fasecolda, sí tenga una división en finalidades. Por un lado, lo propio, lo relacionado con el contrato y para lo cual a mí me están pidiendo mis datos. Y por el otro lado, ya lo relacionado con gestión comercial, gestión, toda la parte de mercadeo, toda la parte comercial, toda la parte de contacto que no tiene que ver con el contacto del servicio o del producto que yo estoy adquiriendo. Entonces, ese sería el medio, perfecto, está totalmente claro, pero si se hace esta división entre unas finalidades y otras, pues se tiene que tener internamente dentro de la agencia un mecanismo por medio del cual permite identificar que Carolina González pudo haber diligenciado su SARLAF, pudo haber autorizado el tratamiento de sus datos para todo lo relacionado con conocimiento del cliente, para toda la gestión relacionada con el contrato que se va a firmar, pero que Carolina González no autorizó para que me sigan contactando, para que me sigan llamando, para que me sigan ofreciendo otros servicios o otros productos. Y en caso pues que eso no se tenga y se genere el contacto, pues podría llegarse a generar un indebido tratamiento y una posible sanción en caso que la persona se queje y la superintendencia llegue a validar el tema. Vale, Carlos, si quieres continuemos y más adelante abrimos otra sesión de preguntas. Entonces, bueno, contándoles un poco, ya les conté lo de la 1266, el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva. Entonces nos vamos con la ley 1581 del 2012. Que esa ley 1581 del 2012 fue la que ya reguló el tratamiento y la protección de la información personal en completo. La 266 hablaba sobre la información financiera y crediticia. E incluso habla de la información financiera y crediticia no solo de nosotros como personas naturales, sino de personas jurídicas, de empresas. Acá la ley 1581 lo que aplica y va dirigida a todas las bases de datos que cuenten únicamente con datos personales y que estén existentes en cada una de nuestras empresas. ¿Y cuáles son las excepciones puntuales? Las excepciones puntuales son las que les mencionaba de las bases de datos que se crean para fines de seguridad nacional, para fines periodísticos, todas las bases de datos históricas que mantienen los medios de comunicación son bases de datos que se excluyen de la aplicación de esta norma. Incluso las bases de datos de uso doméstico. ¿Y cuál es la base de datos de uso doméstico? La que yo tengo en mi celular. La base de datos, todo el listado de contactos, al fin y al cabo, es una base de datos. Y se tiene ahí, yo tengo la información de mis amigos, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, incluso de las personas de contacto de las empresas que son clientes. Y eso es un uso doméstico. Como les decía, ¿en qué momento ese uso doméstico cambia y se convierte en una base de datos a la que le es aplicable esa norma?
el momento en que yo me vuelvo emprendedora y empiezo a usar toda esa información que yo tengo dentro de mi celular para mandar mensajes publicitarios ofreciendo mis productos, pues porque así sea mi mejor amiga me puede decir, me dejas de mandar esas cosas porque no me interesa. Y no quiero que me bombardeen y no tienes mi teléfono para eso, básicamente. Entonces, en ese momento cambiaría como esa aplicación. Establece que la autorización, el consentimiento de todos nosotros es la base para realizar el tratamiento de los datos personales. Y que la información que yo recopilo y que mantengo en mis datos personales debe ser completa, no debe ser incorrecta, no debe generar algún error, se debe validar, digamos, en los casos en donde hay una solicitud de algún producto financiero, crediticio, se debe validar mi identidad. En caso que yo no sea esa persona, no debería estar porque en la base de datos no me deberían por qué llamar a ofrecer servicios o incluso a cobrar una obligación de la que no soy titular porque fui víctima de una suplantación. Entonces, todo esto lo regula la 1581. Creó la Delegatura de Protección de Datos Personales, que hace parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la delegatura que inicia las investigaciones y ha sancionado a las empresas por unos casos y unas multas que ahorita más adelante les voy a contar. Creó el Registro Nacional de Bases de Datos, y el Registro Nacional de Bases de Datos fue el boom, realmente fue el momento en el que todas las empresas empezaron a cumplir con el tema de datos personales, porque por eso sí me van a sancionar. ¿Y por qué? Porque había un plazo para registrar sus bases de datos. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el Registro Nacional de Bases de Datos es simplemente una más de las obligaciones. El Registro Nacional de Bases de Datos es la cereza del pastel. Es cuando ya se ha hecho todo un proceso interno para identificar cuáles son mis bases de datos, cómo hago el tratamiento de los datos personales que están dentro de mis bases de datos, bajo qué seguridades implemento mis seguridades, cuáles son los riesgos a los que me enfrento, etcétera. En ese momento tengo que ir y registrar mis bases de datos. Entonces, realmente es una más de las obligaciones. Y creó unas nuevas sanciones y unos procedimientos que se deben cumplir en materia de datos personales. Frente a sanciones y procedimientos, acá lo importante es que las empresas que vulneren algún derecho o realicen un indebido tratamiento de mis datos personales, pues podrán ser sancionadas hasta por 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Me podrán sancionar la operación mediante la cual yo realicé el indebido tratamiento de datos personales por 6 meses e incluso de forma indefinida, dependiendo de la magnitud de mi actuación. Esto solo se ha visto en dos casos. En una sí se ha suspendido por 6 meses, en otra se suspendió solo por 3 meses. Y ha sido empresas que, además de un indebido tratamiento, porque no tienen una autorización, porque no respetan, digamos, la privacidad, y si una persona ha solicitado, por favor, no me llamen, no importa, y vuelven a llamar, y vuelven a llamar, y vuelven a llamar. Y aparte de todo, no cumplen con los otros elementos que deben cumplir para realizar el registro, para realizar el tratamiento de los datos personales, pues no están cumpliendo con nada de la ley y los han suspendido. ¿Y qué es la operación? La operación no es que se cierre la empresa como tal, sino si el tratamiento, el indebido tratamiento que se identificó, se presentó por el área de mercadeo, por poner un ejemplo, pues mercadeo no puede funcionar. Mercadeo no puede realizar el tratamiento de ningún dato por 6 meses. Por esos 6 meses tienes que hacer todo y tienes que implementar todas las medidas necesarias para poder en el 7º mes entrar ya cumpliendo con la ley de datos personales y pudiendo hacer tu tratamiento. Pero pues imagínense ahorita una empresa que le sirve en su operación de mercadeo y que no trate de datos personales. Apague y vámonos y miremos a ver en 6 meses qué quedó de la empresa, porque al fin y al cabo es la forma como se puede mantener la empresa en la parte comercial desde la parte de mercadeo. Y por otro lado, incluso hay un delito que está tipificado en el Código Penal, que es el delito de violación de datos personales, y que es básicamente
el que sin estar facultado para ello, el que sin tener una autorización para ello, con provecho propio o a favor o con provecho de un tercero o a favor de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, venda, intercambie, envíe, compre, divulgue, modifique datos personales que estén contenidos en cualquier tipo de archivo que sea considerado como base de datos o algún medio semejante, tendrá cárcel de 4 a 14 años y tendrá una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes más agravantes. Acá hay un punto importante, y es que en Colombia no hay una sanción penal corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Que a la empresa no le va a recaer la sanción penal. A la empresa no le va a recaer la multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes más agravantes. Esa multa le va a recaer al representante legal de empresa, a la persona, al representante de la persona jurídica, esto en caso que el delito lo haya cometido una empresa. Si el delito lo cometió cualquiera de nosotros, una persona natural, pues esa sanción va a llegar y esa pena por ese delito, pues le va a recaer a la persona que realizó ese indebido tratamiento de datos personales. Ahora, para contarles un poco qué es lo que, ahorita les hablaba que la ley 1581 creó la Delegatura de Protección de Datos Personales, pero la Delegatura de Protección de Datos Personales, ustedes no se imaginen que esto es una oficina de cientos y cientos de personas. No se está en la capacidad de ir empresa por empresa, establecimiento de comercio por establecimiento de comercio, entidad pública por entidad pública, persona por persona, para mirar si se está cumpliendo con la ley de protección de datos personales. Entonces, ¿qué fue lo que creó? Creó el principio de responsabilidad demostrada, que tampoco es un principio que sea colombiano, tampoco es un invento colombiano, es algo que viene también desde de tiempo atrás, desde Europa, desde la regulación europea. ¿Y qué es el principio de responsabilidad demostrada? Es, señores, cuando yo identifique que hay un debido tratamiento de datos personales, cuando yo recibo alguna queja de alguna persona porque se está quejando por un indebido tratamiento de datos personales, yo, Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué voy a llegar a verificar? Y usted me tiene que demostrar que lo tiene. Entonces, la primera, que usted tiene una autorización y una política de tratamiento de datos personales. Acá es importante, hay una diferenciación, y es que varios puntos a tener en cuenta. Uno, la autorización no es solo que se muestre así, yo tengo un texto de autorización cada vez que una persona viene y me compra y yo le pido los datos para enviarles correos electrónicos, yo tengo este texto de autorización y las personas me lo firman. Listo, perfecto. Muéstrame copia o muéstrame un soporte de que Carolina González firmó esa autorización. Se tiene que demostrar que no solo se tiene un texto de autorización, sino se tiene el consentimiento de esa persona bajo esa autorización. Por otro lado, que tiene una política de tratamiento de datos personales. No sé si ustedes se han dado cuenta, más que todo pasa en las páginas web, que hay formularios de contáctenos, hay formularios donde uno tiene que crear una cuenta para comprar algo. Y al final hay unos checkbox, hay unas casillas que uno selecciona y dice, autorizo política de tratamiento de datos. Eso es un error. ¿Y por qué? Porque yo autorizo el tratamiento de mis datos bajo un texto en donde me deben decir a quién yo le estoy autorizando. Entonces yo autorizo a Previsora Seguros para que realice el tratamiento de mis datos para almacenarme en sus bases de datos, para llamarme, para mandarme correos electrónicos, mensaje de texto, incluso WhatsApp, porque WhatsApp, digamos que no está permitido y ya lo conversé y ya les hablé del tema. Pero si me piden una autorización y yo doy esa autorización, pues me pueden contactar por WhatsApp. Para fotos, imágenes, para todo lo que se requiera dar trámite a mi petición, a mi queja, a mi reclamo, a mi compra, compartirlo con terceros, incluso dar cumplimiento a unas órdenes de autoridades legales que a veces llegan. Un ejemplo, videovigilancia. Las cámaras de videovigilancia, uno, tienen que tener una autorización
tienen que venir acompañadas de un texto, de una autorización. Y por otro lado, pues es que son imágenes que normalmente si pasó algo dentro del espacio en donde la cámara de vigilancia podía tener alguna imagen, pues puede llegar la policía y solicitar esas imágenes. Entonces yo estoy además en la obligación de hacer la entrega de esas imágenes. Entonces, eso es un texto de autorización. La política, por su parte, es otro documento totalmente diferente. Es un documento en donde las empresas deben informarle a todas las personas que estén interesadas en conocerlo cómo realizan el tratamiento de sus datos personales. Entonces, ¿cómo realiza el tratamiento de los datos personales de funcionarios, de proveedores, de clientes, de los usuarios de la página de Internet, de los visitantes cuando uno llega a las empresas y a uno le piden cédula, huella, imagen, en algunas hasta pues ADN, a uno le tienen que pedir una autorización y en la política tienen que decir para qué van a autorizar, cómo van a realizar el tratamiento de esos datos, deben decir cuáles son mis derechos, yo cómo los puedo ejercer, cuánto tiempo va a durar mi información dentro de las bases de datos de la empresa. Es toda esa información que debe ir dentro de un documento que se llama política de tratamiento de datos o política de privacidad. Entonces, a lo que voy es cuando dentro de las páginas de Internet se menciona autorizo la política de tratamiento de datos, está mal, porque yo no puedo autorizar el tratamiento de mis datos de acuerdo con lo que dice toda una política. ¿Por qué? ¿Qué querrá decir eso? Porque si yo estoy poniendo una solicitud en un canal de contáctenos, eso quiere decir que yo estaría autorizando para, les voy a poner un ejemplo, que me hagan pruebas psicotécnicas en un proceso de selección, que no aplica. Que me hagan una facturación por un proceso de compras de proveedores, que tampoco aplica. Para que entreguen mi imagen a una autoridad competente cuando lo pide, como es la policía, tampoco aplica porque no me están pidiendo una imagen, yo solo estoy entregando mi nombre, mi cédula y un canal de contacto. Entonces, eso está mal y son dos documentos diferentes. ¿Qué también tengo que demostrar? Tengo que mostrar que tengo un manual de procesos de tratamiento de datos personales, que se diferencia de la política. La política tiene que ser pública, tiene que estar en la página de Internet de la empresa, en caso que la empresa tenga una página de Internet. Pero ¿qué es el manual de procesos? El manual de procesos ya es un documento interno. El documento que todas las empresas internamente deben tener en donde dicen, ok, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de las hojas de vida que nos llegan? Entonces, las hojas de vida que nos llegan deben llegar por estos medios, se debe pedir una autorización, en dónde se guardan, con quién las vamos a compartir, cuál es el proceso de selección que se sigue, qué vamos a hacer con esos datos, cuánto tiempo vamos a guardar esa hoja de vida en caso que la persona no aplique. Todo esto es un proceso que se debe documentar internamente para consulta y cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios de cada una de nuestras empresas. Parte de recursos humanos, compras y la Superintendencia de Industria y Comercio hace mucho énfasis en la atención o en el proceso o en el establecer el proceso para atender las peticiones, consultas o reclamos, básicamente porque esa atención de PQRs se equipara a el ejercicio de cada uno de nosotros del derecho de actualizar mi información, de eliminar mi información, de revocar la autorización que yo estoy dando, etc. Se tiene que contar con un sistema de administración de riesgos, se tiene que identificar cuáles son los riesgos a los que mi empresa o mi actividad sobre la cual realizo el tratamiento de datos personales estoy abierta a que se presente algún riesgo, cuáles son esos controles para mitigarlos, valorar esos riesgos, como un sistema de administración de riesgo teniendo una matriz de riesgos 100% relacionada con el tratamiento de los datos personales que se está haciendo dentro de la empresa. Contar con un inventario de bases de datos. Ahorita actualmente no todas las empresas están obligadas a registrar bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Únicamente están obligadas las empresas que cumplen, que tienen un valor de activos mayores a 3.561 millones de pesos. Si la empresa en la que yo trabajo no tiene ese valor de activos, no tengo que registrar bases de datos. Si dentro de 3 años mi valor de activos asciende a esa suma, pues tengo que empezar a registrarlo. Pero en este momento, si no lo tengo, no.
Pero eso no quiere decir que yo no tenga un inventario de mis bases de datos, que yo conozca cuáles bases de datos tengo, qué información está dentro de esas bases de datos, con quién los comparto, qué medidas de seguridad tienen, si tengo una autorización para tratar los datos que están dentro de esas bases de datos o no. Todo esto dentro de un inventario de bases de datos. Debo tener claramente implementadas unas medidas de seguridad en donde me permitan salvaguardar la confidencialidad y la seguridad de los datos personales que están dentro de mis repositorios. Y por último, no, pero realmente para mí es lo más importante porque yo puedo tener todos los 5 puntos anteriores, pero si yo no capacito y yo no evalúo a mis funcionarios, todo lo anterior de pronto no se cumple. Y el no cumplimiento, el error o el desconocimiento de mis políticas internas frente al tratamiento de datos por parte de uno de mis funcionarios es lo que va a hacer que llegue una queja a la superintendencia y que me puede resultar en una sanción de la superintendencia. Errores humanos los tenemos todos. Metí el mal dedo y no metí la copia oculta. No eliminé a la persona de la base de datos. Hay errores humanos, pero la capacitación y la evaluación de estos funcionarios, y no de manera general, sino de pronto unas capacitaciones particulares a las empresas, a las áreas de la empresa que son un poco más, que tienen un poco más de contacto con la persona, como nuevamente es como la área de recursos humanos, de comercial, de mercadeo, que es donde podría filtrarse un poco más esos errores y ese indebido tratamiento que se puede llegar a generar, pues hacer unas capacitaciones un poco más específicas. Juan, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, hay varias preguntas. Listo. Claro, si vendo un SOAT y llamo al cliente a recordarle u ofrecerle otra cosa, ¿debo pedir permiso? Para recordarle, no. ¿Por qué? Porque hay una cosa y el recordar, el mostrarle como tu SOAT se va a vencer, necesitas renovación. Eso podría ser parte de la atención, de la buena atención al cliente. No estoy diciendo que no debería tenerse una autorización desde el principio para hacer esos contactos, pero si llegara a tener hace parte del servicio al cliente. Ahora, cuando yo llamo a ofrecer otros servicios, como lo podría ser una venta cruzada, ahí sí ya entramos en otra cosa. Porque una cosa es que yo, no sé, compré un celular, digamos con el ejemplo de Claro, compré un celular en Claro, y otra cosa es que Claro tenga la capacidad y pueda llamarme todos los días a ofrecerme un plan de televisión, por poner ejemplo, o un plan de internet, porque eso no fue lo que yo adquirí. Si está dentro de la autorización, cuando yo adquirí el celular, cuando yo compré el celular y está la posibilidad de que me contacten para ofrecerme todos los demás servicios que me está ofreciendo esa empresa, lo pueden hacer sin problema. Eso no quiere decir que yo pueda decir, vean, por favor, no me vuelvan a llamar para ofrecerme cosas diferentes al celular que yo adquirí. No me vuelvan a llamar a ofrecerme internet, no me vuelvan a llamar a ofrecerme planes de canales de televisión, no lo hagan. Pero yo como titular tengo ese derecho. Pero desde el principio me habían pedido autorización y yo la he otorgado. Entonces lo pueden hacer. Pero sin autorización, nuevamente. Autorización es la base y sin autorización no se puede. Una empresa de cobranza me está llamando... no, mentiras. Si una empresa de cobranza me está llamando a cobrar una deuda de un familiar, pero no soy deudor ni ninguna figura así, ¿esto es sancionable? Es sancionable, ya la ha sancionado la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando uno adquiere una deuda, normalmente a uno le piden unas referencias personales, laborales, y son datos de contacto que las empresas, ya sea directamente la empresa acreedora o las agencias de cobranza en las que se apoyan, pueden utilizar, pero únicamente para
contactar o para ubicar al deudor en caso que la contactabilidad esté difícil. Pero el cobrarte a ti directamente no lo pueden hacer porque tú no eres un deudor o no eres un deudor solidario. Si no tienes ninguna de esas calidades, no lo pueden hacer y es sancionado. Última pregunta. Por ejemplo, cuando una empresa de servicios telefónicos vende la cartera u otras entidades, ¿esto sí es legal? ¿Cuándo? Otra vez, ¿me repites, por favor? Cuando una empresa de servicios telefónicos vende la cartera a otras entidades, ¿esto sí es legal? Claro, la venta cartera es una figura jurídica que es totalmente viable. La venta de cartera incluso no requiere el consentimiento del deudor, sino solo requiere que quien haya realizado la venta de cartera o quien compre la cartera notifique al deudor que se ha realizado esa venta de cartera y quién es el nuevo acreedor. Pero cuando hay una venta de cartera o una cesión de cartera, las autorizaciones que se dan desde un inicio se trasladan con la cartera. Entonces, eso quiere decir que si yo adquirí una deuda con Bancolombia y Bancolombia la vendió a X compañía, vendió la cartera en donde está mi deuda, esa X compañía tiene toda la facultad para contactarse conmigo y hacer la gestión de cobro y de recuperación de dinero. Listo, Caro, continuemos y seguimos más adelante con más preguntas. Listo. Teniendo en cuenta que la autorización es la base para realizar el tratamiento de los datos, les quería contar un poco como qué se podría entender como una autorización que cumple y que es válida para que realicen el tratamiento de mis datos. Entonces, las condiciones es que tiene que ser previa e informada. La parte de informada cobra relevancia y es al momento en que ustedes me tienen que informar para qué van a tratar mis datos. La superintendencia no permite o no ha permitido lo que se ha denominado autorizaciones sombrilla. Y autorizaciones sombrilla puede ser la autorización que diga, usted autoriza el tratamiento de sus datos para todo lo relacionado con el objeto social de Previsora Seguros. Eso es una operación, eso es una autorización sombrilla, pues que en el objeto social de una empresa como una entidad como Previsora Seguros, pues imagínense como todo lo que podría llegar a entrar. Entonces, ¿qué es esa informada? Es que me digan particularmente, específicamente para qué van a tratar mis datos. Si no me lo dicen, pues no hay una autorización que cumple con la regulación. Puede ser escrita, verbal o por conducta inequívoca. Escrita se entiende firmado físicamente, por medio de una firma digital o electrónica, el seleccionar un checkbox o una casilla en una página de internet, eso se toma como escrita. Verbal, cuando hay llamadas telefónicas, cuando hay llamadas telefónicas y dicen usted me autoriza a realizar el tratamiento, es perfectamente viable, o por conducta inequívoca. ¿Qué es la conducta inequívoca? El único caso en que la Superintendencia de Industria y Comercio sí la ha tomado como viable una autorización por conducta inequívoca es cuando yo ingreso a un edificio, a una oficina, hay un aviso que está a la vista en donde me informan que que mi imagen podrá ser grabada, que podrá ser monitoreada para efectos de seguridad, etcétera. Y mientras que cumpla y yo continúo, si yo leo ese aviso y continúo, pues es una conducta inequívoca. Sé que si yo sigo, me van a filmar y lo van a guardar dentro de su sistema de grabación o de circuito cerrado de televisión. Entonces, eso es una conducta inequívoca. Importante, si no se tiene copia de estas autorizaciones o un soporte de que una persona autorizó, pues es como si la autorización no existe. Entonces, eso es importante. La conducta inequívoca, ¿cómo se puede comprobar que existe? Que tengo dentro de mis instalaciones en varios sitios esos avisos y que realmente sería algo muy, muy, muy extremo que una persona no haya visto ese aviso. ¿Por qué? Porque está arriba de donde están los números o de donde están las flechas para yo pedir un ascensor.
estoy ahí mientras que a la espera. Lo normal y lo más normal sería que la persona lo vio. Si no lo vio, pues es algo extremo que no se podría llegar a comprobar, pero como persona o como empresa responsable, pues puedo demostrar que estaba y que lo informé. Si yo demuestro que estaba y que lo informé, pero que estaba detrás de una matera y que yo no podía ver detrás de todas las matas, pues es que me queda imposible demostrarlo y ahí podría ser que una autorización no es válida. Acá va a descargar el computador. Por otro lado, el contenido de la autorización. El contenido de la autorización es uno de los puntos que también he identificado que evalúa la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar si es una autorización que es válida. ¿Y qué me deben indicar? Que nos deben decir a todos nosotros dentro de la autorización. ¿Quién es el responsable del tratamiento? El responsable del tratamiento es la empresa a la que yo le estoy otorgando mi autorización. Entonces, ¿quién es responsable del tratamiento? Previsora de Seguros. ¿Cuáles son las finalidades para las cuales Previsora de Seguros va a hacer uso de mi información personal? Nuevamente, para almacenarla en las bases de datos, para llamarme, enviarme mensajes, contactarme, envíos publicitarios, hacer venta cruzada de sus otros servicios, informarme sobre la renovación, vencimiento de los productos o servicios que yo he adquirido, etc. Datos sensibles. En caso que ya veíamos que los datos sensibles, sexo, raza, religión, filiación política, todo esto, pertenencia a sindicatos incluso, es un dato sensible. Si es una información que a mí me solicitan, esa información yo no estoy autorizada a entregarla. Por eso les decía al principio que los datos sensibles en principio están prohibidos su tratamiento. Solo se permiten cuando yo he autorizado su tratamiento. Entonces, dentro de las autorizaciones, si me están pidiendo, al momento de pedirme esa autorización, si me están pidiendo datos sensibles, me tienen que indicar que yo no estoy obligada a entregarlos, que su entrega es facultativa, que si yo no los entrego, no se me puede supeditar la prestación de un servicio. Esto en las medidas proporciones. Yo no puedo decir, yo no te voy a dar mi información de salud cuando yo lo que necesito es que me digas si yo estoy enferma o no. Entonces guardemos como en medidas proporciones, pero pues en principio no se me podría decir que no se me va a brindar un servicio, no se me va a entregar un producto que yo quiero porque no entrego esos datos, y que bajo ese conocimiento yo autorizo expresamente el tratamiento de los datos. Debo indicar dónde está mi política de privacidad. Entonces, ¿dónde está mi política de privacidad o mi política de tratamiento de datos? Que la podrán consultar en la página de internet tal. Si la autorización, el texto de autorización está dentro de una página de internet, es más fácil decir, la puede conocer dentro de este link y uno linkea y lo redireccionan de una a la política de privacidad. ¿Cuáles son mis derechos? Mis derechos de conocer, actualizar, rectificar, revocar la autorización, pedir que eliminen mis datos, etcétera. Teniendo en cuenta una cosa, y es que si yo tengo una obligación legal o contractual con la empresa, sigamos con el ejemplo, con Previsora de Seguros, que es el responsable del tratamiento, pues yo no le voy a poder pedir que elimine mi información de sus bases de datos, o que me deje de contactar, o que me dejen de llamar para buscar que yo pague, porque yo tengo una obligación. Y mientras que esta obligación persista, pues mi información se debe mantener dentro de las bases de datos. Y por otra parte, todas las empresas tienen obligaciones contables, de archivo, incluso como todo comerciante debe tener o almacenar sus papeles de comerciante por un mínimo de años que dicta el Código de Comercio. Entonces, todas estas son obligaciones legales que puedo decir, ok, Carolina González, yo te voy a eliminar de mis bases de datos, no voy a usar tus datos para absolutamente nada, pero yo debo mantenerlas por lo menos 2 años para reportes ante la DIAN, por lo menos 5 años por papeles de comerciante. Si fuiste un funcionario mío, yo debo mantener tu expediente laboral y todo lo relacionado con tu historia laboral como mínimo 85 años, ahorita no me acuerdo, por la Ley General al Archivo General de la Nación. Entonces, se debe tener en cuenta todas esas cosas, tanto nosotros como titulares de la información al momento en solicitar algo a una empresa,
y las empresas al momento de recibir esas solicitudes, porque no puede ser, bueno, pues me pidió que lo eliminara, entonces yo lo elimino, entonces pues ya no lo va a poder contactar, no lo va a poder cobrar, ya no va a poder cumplir mis obligaciones legales, pues no. O sea, se tienen que tener en consideración todos esos puntos para dar una respuesta al titular, y nosotros como titulares debemos ser conscientes de las obligaciones incluso legales que tiene la empresa. ¿Y cuáles son los canales de comunicación? ¿Por medio de qué canal yo me puedo contactar con Previsión de Seguros para poder ejercer mis derechos? Entonces, si tengo un correo electrónico, si tengo un teléfono, si puedo mandar una comunicación escrita y radicarla en qué dirección. Esos canales no deben ser obligatorios, un correo, un teléfono, una dirección, es el canal que la empresa lo establezca, pero me los debe informar. Entonces, si cuento con todo eso y aparte con un soporte de que nuevamente Carolina González entregó su autorización, pues estamos ok y ustedes están haciendo un debido tratamiento de datos personales. Para contarles un poco qué es lo que está pasando actualmente, estas cifras las ha entregado la Superintendencia de Industria y Comercio, las entrega periódicamente. Estas cifras son a corte 17 de julio, ya terminamos el tercer semestre del año, todavía no conocemos las cifras del tercer semestre, pero al cierre del segundo, de trimestre, perdón, pero el cierre del primer semestre del año, esta será la información. Desde el 2010 hasta este año se han presentado más de 89.000 quejas. En el 2019, 13.000. En el 2020, 16.000. Y a 17 de julio de este año llevamos 14.000. Entonces, la tendencia está al alza. Se sabe claramente que vamos a cerrar este año con muchísimas más de las que cerramos el año pasado. ¿Y esto por qué se da? Básicamente porque ya todos, y se evidencia que ya todos nosotros somos más conscientes de los efectos que puede estar generando que cualquier persona tenga mis datos, somos más conscientes o somos menos permisivos frente al contacto de las empresas o que me llamen a ofrecerme o que me llamen a cobrarme cuando yo no tengo nada que ver. Entonces, y ya se conocen, ya se tienen más herramientas para uno hacer algo al respecto. De estas quejas hay que tener muy en cuenta que casi el 90% son quejas relacionadas con el habeas data financiero y crediticio. Realmente lo que hablaba la superintendencia es que es por obvias razones, básicamente porque si yo estoy reportada negativamente en data crédito, eso es una de las razones por las cuales alguna otra empresa, si yo estoy en una urgencia o pido un crédito, algún otro banco no me va a dar plata. Entonces, por eso es que se presentan más quejas, para decir por qué estoy reportada, por qué no estoy reportada. Lo del reporte se puede dar más por un desconocimiento de que en efecto, pues sí, estoy reportada y tengo que pagar. Y por otro lado, que el reporte, una vez uno paga la deuda, uno no desaparece automáticamente de centrales de riesgo. Básicamente, ¿por qué? Uno está reportado negativamente mientras que uno está en mora. Pero cuando uno paga totalmente la obligación, ya uno no tiene un reporte negativo, pero tiene una permanencia. Y esa permanencia es como una sanción que la misma ley indica que deben tener las personas morosas. Entonces, si yo duré un año en mora, la permanencia es por el doble del tiempo que yo duré. Entonces, yo voy a estar un año reportado negativamente y 2 años en término de permanencia. Eso no quiere decir que uno esté reportado negativamente. Las empresas o las entidades que me consultan a mí en centrales de riesgo, que me consultan a mí en data crédito, van a saber que yo estoy al día en mi obligación, pero que tuve una mora y que estoy cumpliendo permanencia. Entonces, eso hace parte del historial crediticio, del historial y de la finalidad de la base de datos que tienen esas centrales, estos operadores de información, como puede ser Experian y Transfer. Y el otro 10%, pues es relacionado con el tratamiento ya de datos personales bajo la ley 1581 del 2012, que la mayoría de las razones por las cuales se quejan es porque no tienen una autorización,
porque, listo, tienen una autorización, pero no tienen las finalidades, no me dijeron para qué iban a utilizarlo. Tienen el texto de autorización, pero no tienen el soporte de que yo se lo di. Entonces, ahí, de ahí ya está entre el 32.16, ya es casi el 50% de las razones por las cuales la persona se queja normalmente, es por eso. Si ya nos vamos al otro 50%, ya es porque una empresa no tiene una política de tratamiento de datos, porque hay una indebida atención en el ejercicio de mis derechos. Yo pido que eliminen mi dato y no lo eliminan, pido que no me contacten, pero me vuelven a contactar. Entonces, todo esto, pues por eso se presentan quejas. Por temas de seguridad, el clásico caso que se está viendo ahorita es el que ya les mencionaba de la copia del envío de correo sin copia oculta, o del envío de un correo a una persona que no soy yo con información personal o sensible mía. Entonces, por ahí va la cosa. Y lo relacionado con incumplir instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente, cosa que no se había visto en años anteriores, se están generando órdenes de investigaciones que se inician de oficio. Eso quiere decir que no hay una queja que genere esta investigación, sino que la Superintendencia de Industria y Comercio, con la información que está registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos, inicia una investigación. Y le dice, señores, nosotros desde la firma en la que trabajo estamos asesorando a 2 empresas que les ha pasado, y les dice, señores, ustedes de la información que tienen registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos, me he identificado uno que no está actualizado. Usted cumplió con su reporte en el año 2017, 2018, pero no lo ha venido actualizando anualmente. Entonces, por favor, actualícela. 2, usted me dice que dentro de sus bases de datos tiene información sensible, pero veo que dentro de las medidas de seguridad que usted me indica que tiene, no tiene nada relacionado con la información sensible, no tiene las medidas para proteger la información sensible que usted maneja. Entonces, por favor, dentro de los 6 meses siguientes a esta resolución, usted actualice su Registro Nacional de Bases de Datos y cree, implemente y certifíqueme que tiene una política de seguridad dirigido a guardar la confidencialidad y seguridad de los datos personales con una protección reforzada sobre los datos personales sensibles. Entonces, eso es lo que se está viendo y esa es la tendencia de este año, que han sido más que multas, han sido órdenes. Sin embargo, vemos que en este año ya, a corte también de julio de este año, las multas, de todas las multas que han puesto, da un resultado de 2.500 millones de pesos. En multas el año pasado fueron más de 7.500 millones de pesos y en el 2019 se pusieron multas de más de 10.000 millones de pesos a todas las empresas. De las sanciones más grandes que hemos visto, unas sanciones de 1.000 millones o de 1.200 millones de pesos a una empresa prestadora de salud por un indebido tratamiento, filtración de información de pacientes por internet. Muchas cosas se juntaron ahí, pero han sido de las más altas. De resto, ¿qué les puedo decir de sanciones? El no contar con autorizaciones o el no contar con la prueba de autorización, como les dije, puedo contar con autorización, pero si no soporto la existencia de esa prueba es como si no existiera. Entonces, hemos visto sanciones de 298 millones de pesos o incluso de una suspensión de actividades por 6 meses. El no garantizar al titular de la información el efectivo derecho de habeas data, el no atender las solicitudes de eliminación de la información, han generado sanciones entre 165 millones de pesos y 453 millones de pesos. Estos, pues, es que son cifras muy altas por un error realmente que es bobo y es un tema de la operación interna de la compañía, que hemos visto, que se ha visto cuando conocemos las resoluciones de las investigaciones en estos casos. Y es que internamente no se tiene un protocolo de atención y no se tienen identificadas todas las bases de datos que se tienen. Entonces, el que yo más tengo en la cabeza fue lo que me llamó la atención, y era que tenían tantas bases de datos regadas por la compañía y no tenían una centralizada para fines de mercadeo y publicidad, que una persona se quejó, dijo, por favor, no me manden más mensajes de correo,
la atendieron bien, digamos, se recibió la respuesta, se hizo el proceso interno, se eliminó a esa persona de la base de datos que tenía el área de mercadeo de la compañía y se eliminó, pero lo que no se identificó nunca fue si esa persona estaba dentro de otras bases de datos, si otras áreas de la compañía hacían también envíos publicitarios y si esa persona estaba dentro de las bases de datos que se habían compartido con sus agencias de publicidad. Pues al no hacer eso, se hizo la eliminación del dato, pero a los 8 días de haberle contestado a la persona, al señor, y decirle su dato ha sido eliminado, discúlpenos las molestias, le llegó un correo electrónico de otra área de la empresa que también mandaba mensajes de unos eventos especiales que estaban haciendo, y por el otro lado le estaba llegando mensajes publicitarios desde la agencia que le manejaba sus medios. Entonces, ahí ya llegó la sanción de 453 millones de pesos. Entonces, acá es un error de operación interno de la compañía y de involucrar a toda la compañía en la respuesta de esas peticiones, quejas y reclamos. El no registrar las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos o en general no tener un programa integral de protección de datos personales, que el programa integral de protección de datos personales se compone por los diferentes puntos que les dije al principio de responsabilidad demostrada, el política manual, capacitación y manual de riesgos. Ya han habido sanciones de 70 millones, 57 millones de pesos. Y por último les quería contar pues un caso o una situación en general que se presenta con los proveedores. Y ponemos ejemplo la agencia de publicidad que comparte, a la que se le comparte datos personales, o el call center a la que se le comparte datos personales para hacer cualquier tipo de gestión. Estos son proveedores que son encargados del tratamiento, que hacen uso de los datos únicamente para los fines, o deben usar los datos únicamente para los que la empresa responsable del tratamiento indica. No lo pueden hacer para otras cosas. Usted solo puede llamar a Carolina para ofrecerle este esfero, no la puede llamar para ofrecerle 3 esferos más. Punto. Eso es lo que puede hacer el contact center. ¿Qué ha pasado? Que por la no comunicación entre empresas y por a veces un exceso de confianza y extralimitación de funciones por parte de estos proveedores, pues se han generado unas sanciones en donde van las dos partes sancionadas. En un caso, el responsable de 145 millones y el encargado de 72 millones de pesos, casi la mitad, pero los dos fueron sancionadas. Pero por otro lado, el encargado fue sancionado por 20 millones de pesos, 5 millones de pesos más que el responsable. Y esto es básicamente porque se mide el nivel de responsabilidad que tuvo cada una de las empresas al efectuar eso. Entonces, ¿cómo suplir o cómo mitigar, digamos, los riesgos de estas relaciones con proveedores encargados del tratamiento? Es que exista un contrato de transmisión de datos personales, un contrato que puede ser el mismo contrato de prestación de servicios que se firma, pero que sea un contrato en donde se establezca claramente qué se puede y qué no se puede hacer con la información. ¿Y qué pasa si el encargado se excede en sus funciones? ¿Qué responsabilidades va a tener? Que siempre la autorización, claramente el tratamiento que se realice esté basado en una autorización que esté otorgada al responsable del tratamiento, que sin importar a cuál de las dos, si a la empresa contratante o al proveedor le llegue un derecho de petición relacionado con datos personales, se junten y garanticen que en efecto se le está garantizando el ejercicio del derecho a la habeas data a la persona, que la empresa que va a contratar al proveedor siempre verifique que este proveedor cumple con la legislación de datos personales, que cumple igual con la política, que cumple igual con un manual, que cumple igual con un inventario de bases de datos, que cumple igual con una capacitación a sus funcionarios, porque si no cumple internamente, no me va a satisfacer el cumplimiento que yo necesito al actuar por cuenta mía. Y claramente que tenga unas medidas de seguridad claras, que yo pueda tener la tranquilidad que mi información o la información que yo le comparto a ese proveedor va a estar
bajo todas las medidas de seguridad y de confidencialidad que deberían ser como mínimo las mismas que yo implemento al interior de la compañía. Esto, para finalizar, queríamos contarles un poco, pues, la parte teórica, es un tema legal, entonces les tenemos que contar un poco como esas nociones, pero quería hacer mucho énfasis como en estos casos particulares que se han presentado para que vean qué es lo que ha mostrado la superintendencia, cuál es el análisis que ha hecho, qué es lo que está sancionando y cuáles son los puntos a tener en cuenta al interior de las organizaciones al momento de hacer un tratamiento de los datos de cada uno de nosotros que ya sabemos cómo podemos acceder a las empresas para ejercer nuestros derechos y realmente velar porque nuestros datos estén protegidos. Entonces, no sé si haya preguntas. Sí, Caro. Les acabo de enviar el formulario de encuesta, porfa, para que nos ayuden al diligenciamiento. Esto nos ayudará a mejorar y pues validar cuál es su satisfacción respecto a esta charla que acabamos de dar. Tengo más preguntas, Caro. Mira esta. En el caso de adultos mayores que generalmente dan el celular o correo electrónico de los hijos, de sus hijos, ¿debemos obtener autorización para el tratamiento de los hijos? Sí, o sea, acá sí voy a hablar como la consultora y vámonos a la práctica. Si nos vamos a lo tal cual lo indica la norma, sí. No debe haber ninguna, no hay ninguna excepción que indique que por ser que una persona al entregar la información de otro no debe tener la autorización esa empresa de ese tercero, etcétera. Pero si nos vamos a la práctica, pucha, o sea, yo como persona, yo como hija, yo no me voy a poner brava porque me están llamando para comunicarme algo de mi mamá cuando mi mamá no puede, de pronto no tiene ni siquiera un celular o lo tiene por allá botado porque no lo oye o no sabe cómo manejarlo. Entonces, creo que o sea, esa debería ser mi respuesta y tener la claridad que hay puntos en específico en donde la empresa debe medir qué riesgos tomar y medir el riesgo ok, o sea, los hijos se van a poner bravos porque yo lo llamo a recordarle la cita médica que tiene la mamá. No se van a quejar por eso. O niveles o medición de riesgos mucho más amplios. Con una empresa que trabajábamos con este tema de usted no puede llamar a una persona sin tener un contacto, entonces sin tener una autorización previa, entonces las ventas en frío se murieron. Entonces yo no puedo llamar a ofrecer mis servicios con ventas en frío porque si no me va a llegar una sanción de la superintendencia, pero por otro lado yo tengo que salir de un personal y de una fuerza de ventas de 500 personas. Se tomó, y acá lo digo, esa empresa tomó el riesgo y tomó la decisión de continuar con las ventas en frío, con unas buenas prácticas, que sea informada al momento de hacer la llamada frente a tratamiento de datos, pero se tiene que tener un riesgo. Entonces, pues, eso es lo que te puedo contestar. Vale. Mira, una empresa de cobranzas escribe al correo corporativo amenazando con inicio de proceso. La persona informa que fue suplantada. La empresa de cobranza puede seguir escribiendo al correo laboral y solicitar el reporte en centrales de riesgo, a pesar de haber sido avisado que la obligación es producto de una suplantación. Hay dos cosas. Lo primero es que el correo electrónico no todas las veces es un dato personal. El correo electrónico, si dice gerencia@gmail.com, pues ahí no están usando un tratamiento, no están haciendo un uso indebido de un dato personal, porque gerencia es el dato personal del gerente. Punto. No se sabe si el gerente es Carolina González, Juan David Sánchez, Pepita Mendieta, no se tiene ni idea quién es. Entonces no es un dato personal. En eso también la superintendencia a veces ha dicho que el que es corporativo, así sea Carolina González, pero diga @mslegal.com, pues eso es un correo electrónico que es corporativo y no sería como un dato personal como tal. Ahí hay como varias
varios pronunciamientos y varias opiniones al respecto en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué pasa con la suplantación de identidad? Hay una obligación por parte de la empresa acreedora de identificar y de hacer una valoración en cuanto a si hay una suplantación o no. Pero también hay una carga por parte del presuntamente suplantado de demostrar que en efecto fue suplantado. Entonces, actualmente, ¿cómo se está manejando esto frente a centrales de riesgo? Si ya hay un reporte existente, se incluye una leyenda, se debe parar el reporte e incluir dentro del reporte una leyenda que hay una situación en discusión relacionada con suplantación de identidad. Y por otro lado, pues el acreedor puede igual interponer una demanda, una denuncia, porque al fin y al cabo puede haber una estafa. Y a él, pues, si se le pasó a alguien que le estaba suplantando, pues a él lo estafaron por su parte. Pero por el lado del suplantado, el suplantado también tiene que demostrar o tiene que tener alguna carga para poder lograr demostrar que fue suplantado o que tiene también todas las intenciones de hacer valer que su identidad y que no fue. Entonces, ir a la fiscalía, ir a la policía, presentar una denuncia y lograr hacer así. ¿Qué pasa? Ahorita, ¿qué está pasando? Les pongo un ejemplo con estas empresas fintech, en donde pues uno puede pedir un plata muy fácil. La investigación que se hace es junto con el banco. Cuando uno pide una plata por medio de estas plataformas fintech, uno tiene que decir uno tiene que indicar una cuenta bancaria en la que me desembolsan y en la que me entregan el dinero. Y por su parte, el banco no permite que se desembolse plata a una cuenta que, uno, no exista, y dos, que no sea una cuenta que está ligado con esa identificación de esa persona. Entonces, también se vincula a las entidades financieras para que las entidades financieras digan, ok, en efecto, pudo haber una suplantación, y así, pues listo, se elimina, la obligación se toma como perdida, se elimina de centrales de riesgo, etcétera. Pero cuando el banco sí puede demostrar que sí era la misma persona con fechas, con firmas, etcétera, pues ya eso se tendría que mantener. Vale, espérame. Si hago publicación en una red de internet como Facebook o LinkedIn, ¿puedo ofrecer productos a mis seguidores de acuerdo al tema que estoy trabajando? Pues en muchas ocasiones vienen con correos y o celulares. Si tú ofreces un servicio y pones un canal de contacto en donde yo como interesada te contesto que estoy interesada, tú puedes hacer un tratamiento. Eso no quiere decir que cuando tú me contactes no debas pedirme una autorización. Nuevamente, que yo manifieste un interés no quiere decir que te está autorizando el tratamiento de mis datos. Obviamente, si te doy mi teléfono, quiero que me llames o que me devuelvas la llamada para contarme un poco y para yo adquirir ese producto o ese servicio. Pero cuando contactes a una persona, le debes pedir una autorización para el tratamiento de datos. No sé si esa era la pregunta. Vale. ¿Las autorizaciones verbales deben quedar guardadas en alguna parte y por cuánto tiempo? Todas las autorizaciones, de todas las autorizaciones se debe mantener un soporte, sea escrito o verbal. Si es verbal por una llamada, se debe grabar la llamada, se debe mantener. ¿Cuánto tiempo? Y esto va para cualquier tipo de autorización, la ley no lo indica. Pero sí hay un principio como de temporalidad, y es que tú solo deberías tener mis datos mientras que se mantengan las finalidades para las cuales me las recopilaste. Entonces, si vamos con el ejemplo de una hoja de vida, si tú dentro de tu proceso sabes que después de un año o un año y medio ya las hojas de vida que tú tienes de año y medio hacia atrás ya no te funcionan, ya están desactualizadas, etcétera, pues deberías eliminarla y con su eliminación, pues la autorización para el tratamiento. Pero la autorización no, mientras que
tú mantengas el tratamiento del dato, debes mantener copia de la autorización. Tengo una muy parecida. ¿Por cuánto tiempo debemos guardar las autorizaciones de los clientes? ¿Estas autorizaciones deben estar en originales o es válido un documento escaneado? Por ejemplo, el SARLAF que se envía escaneado al cliente. No, es válido. Mientras que se tenga el soporte de la firma o de la forma en que la persona dio el consentimiento, se puede mantener sin ningún problema. No debe ser original. Si se realiza el pago de las deudas por la que se está reportado y las empresas no hacen la actualización en Data Crédito y Transunión, ¿están incurriendo en algún error? Claro. La actualización que está reportada debe estar actualizada 100%. Mientras que se mantenga la deuda, se debe mantener actualizado que yo tengo ya no 30, sino 60 días de mora. Al otro mes, no 60, sino 90 días de mora y así sucesivamente. Pero en el momento en que se pague la obligación, la empresa debe reportar que hubo un pago de la obligación. Y en ese momento es que, ojo para tenerlo en cuenta, no se va a eliminar el dato negativo que está en las centrales de riesgo. El reporte negativo está actualizado y queda con la obligación pagada. Pero desde ese momento se empieza a contabilizar el tiempo de permanencia que se debe mantener en centrales de riesgo una vez uno paga la obligación, que es el doble del tiempo que uno estuvo en mora. Nuevamente, si estuve un año en mora, estaré en permanencia 2 años. Si estuve 2 años en mora, estaré en permanencia 4 años. De esos 4 años yo no se puede pasar el término de permanencia. Si yo duré 6 años en mora y pagué, lo máximo que se puede estar en permanencia es 4 años. Pero, sin duda alguna, si no actualizan y no informan que la obligación se pagó, se está incumpliendo el deber de actualizar la información y claramente es sancionable. Nos quedan 2 preguntas. Los invito a que nos ayuden diligenciando el formulario de encuesta de este evento. Esta pregunta me parece súper buena. ¿El tratamiento de datos es de la aseguradora o del intermediario? ¡Qué bueno! Mira, el tratamiento de los datos es a quien yo autorizo. Si el formulario que yo diligencio está autorizando a la aseguradora, los datos son de la aseguradora. Si el formulario al que yo autorizo dice que yo autorizo a la aseguradora, a intermediario X y al intermediario Z, los datos, la responsabilidad que recaen sobre esos datos está en cabeza tanto de la aseguradora como del intermediario X como del intermediario Z. Importante tener eso en cuenta porque si es así, el intermediario debe cumplir con absolutamente todas las obligaciones legales que ya hablamos, de tener política, tener manual, velar por confidencialidad de seguridad, matriz de riesgos, inventario de bases de datos, etc. Si la obligación, si el formulario dice que es únicamente la aseguradora, el intermediario actúa como un encargado del tratamiento. Y al actuar como un encargado del tratamiento, solo puede hacer uso de esa información para efectos de la relación que se tiene con la aseguradora. Pero siempre va a depender de lo que digan los formatos de autorización y por otro lado, pues esos formatos deben reflejar las negociaciones que se tienen entre las dos partes una vez o de forma previa a iniciar la relación. Nos queda una última pregunta. Ya habíamos hablado de esto, pero pues para reforzar. Si yo tengo tu número de teléfono por los datos de esta charla, ¿puedo llamarte a ofrecerte servicios de mi restaurante o debo tener la autorización? No, debes tener la autorización. Hay una cosa y es, pensemos que tienes mis datos por esta charla y que se te podrá permitir, digamos, legalmente
contactarme porque soy la directora legal de MS Legal, contactarme porque de pronto tu servicio le funciona a la firma de la cual soy directora legal, porque tu restaurante necesita una consultoría para datos personales y necesita que cotizar el servicio sin ningún problema. Pero ya que mi teléfono o mi correo electrónico, que el correo electrónico es el corporativo, se empiece a utilizar para ofrecerme productos o servicios que incluso no tienen nada que ver con mi profesión, ni las razones por las cuales estoy sentada acá hablándolas a ustedes, no, pues sería un indebido tratamiento de mis datos. Vale, tenemos una pregunta, es más como sector financiero, no veo tanto de datos personales, pero pues si tienes alguna observación, Caro. Si tengo deuda en una entidad financiera y estoy en mora, ¿ellos pueden descontarme el dinero por ACH sin mi consentimiento? Los débitos automáticos sí deben estar autorizados. Los débitos automáticos sí deben estar autorizados y seguramente dentro del contrato que se firmó con el banco está esa autorización. A todos, a menos que uno de pronto lo pare por alguna razón, a todos nos pueden llegar a debitar la cuota de la tarjeta de crédito si a la fecha de corte no hemos pagado. Entonces, eso seguramente está dentro del contrato con la entidad financiera, pero los débitos automáticos sí deberían estar autorizados para hacerlo. Gracias, Caro. No tenemos más preguntas. Bueno, listo, pues nada, yo feliz de acompañarlos nuevamente. Ojalá, espero que les haya servido a todos, no solo a quienes hacen parte de empresas, sino también a nivel personal, ya que este es un tema que nos aplica a absolutamente todos, tanto en nuestra vida personal como laboral. Entonces, nada, un gusto y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Carolina, por tu charla, por todo el compartirnos ese conocimiento tan importante y porque definitivamente, como lo acabas de decir, es un tema que nos compete a todos, así sea laboralmente, en las empresas mismas. Aquí también tenemos personas que son clientes y que son intermediarios y pues a ellos también, digamos que este es un tema de gran importancia y gran valor para todos. Muchas gracias, Juan David, muchas gracias también por estar pendiente de las preguntas. Acá están diciendo que excelente charla, muy productiva, con conocimientos a todos los de seguros. Entonces, muchas gracias, Carolina, por tu participación. ¿Cuándo es la próxima charla? Nos preguntan. Estaremos dando más charlas como esta. Muchas gracias. Si hay alguna inquietud adicional que de pronto no las hayan presentado acá, igual en la encuesta de satisfacción hay una partecita en donde dice si hay alguna otra inquietud, ahí nos pueden dejar sus inquietudes y nosotros nos encargaremos de poder hacerles devolver la respuesta. Y muchas gracias a todo el equipo que nos estuvieron aquí acompañando el día de hoy.